La luz de la tarde alargaba las sombras sobre los campos de trigo de Mapleton, una tranquila comunidad agrícola escondida entre las colinas onduladas del oeste de Pensilvania. Era el 3 de septiembre de 1976, uno de esos días de fin de verano, en los que el calor aún se aferra al aire pero ya trae los primeros susurros del otoño. Se acercaba la temporada de cosecha y la mayoría de los 3,000 habitantes del pueblo estaba ocupada con los preparativos. Janice Holbrook no era la excepción. A sus 23 años acababa de graduarse del colegio comunitario local, con un certificado de docencia, su sueño de convertirse en maestra de primaria por fin al alcance. La joven ya tenía asegurado un puesto en la escuela primaria de Mapleton, que comenzaría en apenas 3 días. Esa tarde Janice salió del pequeño departamento que compartía con su compañera en la calle Elm. Planeaba reunirse con su prometido Robert Caldwell en la granja de su familia a las afueras del pueblo. Robert, el menor de los hermanos Caldwell, era un mecánico callado pero apreciado en el único taller del lugar. Su hermano mayor Thomas administraba la granja familiar que habían heredado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico en el 71. Que casi nadie en Mapleton sabía era que los Caldwell tenían un arreglo de vida inusual. Thomas se había casado con una mujer llamada Catherine 4 años antes, pero ese matrimonio había evolucionado hacia algo más oscuro y complejo. La radio del auto sonaba con "No me rompas el corazón" de Elton John, mientras Janice conducía su Ford Pinto azul claro por los caminos de grava. Había dejado una nota para su compañera en la mesita del teléfono rotatorio, explicando que volvería tarde. Aquella nota se convertiría más tarde en una pieza de evidencia crucial. Al ponerse el sol tiñendo el cielo de naranjas y morados, Janice llegó a la aislada casa de los Caldwell, una vivienda blanca de 2 pisos rodeada de campos y de un pequeño bosquecillo de robles. Nadie en Mapleton volvería a ver con vida a Janice. Holbrook, la propiedad de los Caldwell, estaba a 3 millas del vecino más cercano, una distancia que les había permitido mantener su estilo de vida lejos de miradas curiosas. En julio Robert le había propuesto matrimonio a Janice mostrándole un modesto anillo de diamante comprado con 6 meses de ahorros. Lo que Janice desconocía era que esa propuesta había desatado una enorme tensión dentro de la casa. Thomas y Catherine habían desarrollado con el hermano menor una relación de control que no admitía a nadie de fuera. Cuando el Pinto de Janice entró por el largo camino de acceso, Catherine observó desde la ventana de la cocina removiendo una olla de estofado de res mientras en la sala sonaba suavemente un disco de Merle Haggard. Thomas estaba sentado a la mesa de la cocina limpiando su rifle de caza, un Winchester modelo 70 que había pertenecido a su padre. La mesa de madera estaba cubierta con viejos ejemplares del Pittsburgh Press amarillentos por el tiempo y manchados de aceite de arma. Robert caminaba nervioso por el pasillo con las manos ligeramente temblorosas. La noche que se avecinaba había sido planeada por Thomas, aunque a Robert solo le habían contado partes del plan. Lo que ocurrió en las siguientes horas permanecería enterrado, por casi 5 décadas, un secreto oscuro, guardado por la propiedad de los Caldwell y por las 3 personas que sobrevivieron a aquella velada. A la mañana siguiente, cuando Janice no regresó a su departamento, su compañera, Susan Parker, llamó al departamento de policía de Mapleton. El oficial James Wilson atendió la llamada a las 8:15 de la mañana, tomando notas en un bloc legal amarillo. En 1976, los reportes de adultos desaparecidos no se tomaban demasiado en serio, especialmente cuando la persona llevaba apenas una noche ausente. Wilson tranquilizó a Susan. Probablemente Janice se había quedado en casa de su prometido y había olvidado llamar. Pero Susan insistió: ella siempre llama siempre, y hoy tiene su primera orientación docente. No se la perdería por nada. Al mediodía, cuando Janice seguía sin aparecer y faltó a la orientación, en la primaria de Mapleton, el oficial Wilson y su compañero, el oficial Frank Martínez, condujeron hasta la granja de los Caldwell en su patrulla blanco y negro con la radio crepitando con avisos sobre un choque menor en la calle Main. Encontraron a Robert y Thomas trabajando en un tractor dentro del granero, ambos cubiertos de grasa y sudor. Detrás de la casa, Catherine colgaba ropa en el tendedero, sábanas de colores, ondeando en la brisa de finales de verano. Desde verano. No hemos visto a Janice desde ayer por la tarde, explicó Thomas, limpiándose las manos con un trapo rojo. Ella y Robert discutieron un poco por los planes de la boda. Se fue molesta alrededor de las 7. Robert asintió con la mirada fija en el suelo. Intenté llamarla anoche pero no contestó.
Supuse que solo estaba enojada y necesitaba espacio. Los agentes notaron que Robert parecía nervioso, pero lo atribuyeron a la preocupación por su prometida desaparecida. Tomaron la declaración con bolígrafos sobre formularios oficiales sujetos a portapapeles. El papel carbón creaba un duplicado para el archivo. Catherine les ofreció café en tazas de cerámica, con las manos firmes mientras servía desde una percoladora de aluminio. «Qué lástima», dijo en voz suave. Se veían tan bien juntos. El oficial, Wilson, pidió ver el auto de Janice, pero los hermanos explicaron que ella se había marchado en él. Más tarde esto contradiría las pruebas halladas por unos adolescentes que exploraban la abandonada cantera Mitchell a 2 millas de la propiedad de los Caldwell, donde el pinto de Janice sería finalmente encontrado sumergido en aguas turbias. La búsqueda inicial de Janice Holbrook estuvo limitada por la tecnología y los recursos de la época. El departamento de policía de Mapleton contaba con solo 6 agentes y los adultos desaparecidos no eran prioridad. Enviaron un boletín a los condados vecinos mediante el sistema de teletipo policial. La máquina repiqueteaba imprimiendo los detalles. En papel delgado, mujer de 23 años, 54, cabello castaño, vista por última vez con jeans y blusa amarilla. Los padres de Janice manejaron desde su comunidad de retiro en Florida, llegando 2 días después en su Oldsmobile Cutlass tras un agotador viaje de 20 horas. Se hospedaron en el Mapleton Motor Lodge, habitación 14, donde pasarían incontables horas al lado del teléfono rotatorio beige, llamando a cualquiera que pudiera tener información sobre su hija. La primera búsqueda verdaderamente organizada comenzó 4 días después de la desaparición. Voluntarios del pueblo se reunieron en el estacionamiento de la preparatoria, provistos de linternas y termos de café. Se dispersaron por los campos y bosques alrededor de Mapleton, llamando el nombre de Janice y buscando cualquier señal de la joven maestra. Robert Caldwell se unió a la búsqueda, el rostro demacrado, por lo que parecía ser preocupación. Thomas se quedó en la granja alegando que debía atender a los animales. Pasó una semana sin rastro de Janice. El periódico local The Mapleton Gazette publicó en portada una foto en blanco y negro de Janice en su graduación universitaria. El artículo citaba a su madre diciendo que estaba muy emocionada por iniciar su carrera docente. Ya había decorado su salón con pósteres del sistema solar y fotos de mujeres famosas en la historia. El jefe de policía, Harold Morgan, asignó el caso al detective Sam Reynolds, el único detective del pequeño departamento. Reynolds era de la vieja escuela, confiaba en el instinto y en las entrevistas más que en la evidencia forense limitada en los años 70. Comenzó entrevistando a amigas, colegas y de nuevo a los hermanos Caldwell. Durante su segunda conversación con Robert Reynolds, notó un ligero cambio en la historia del joven. Esta vez Robert afirmó que Janice se había ido alrededor de las 830, no a las 700, y dijo que habían discutido sobre la participación de Thomas en sus vidas futuras. A ella no le gustaba cuánto opinaba mi hermano en nuestros planes, explicó Robert, sentado a la mesa de la estación de policía. Entre él y el detective había un cenicero de metal gris lleno de colillas. Pero Thomas es el dueño de la granja. Íbamos a vivir en la casa de huéspedes después de la boda. Reynolds tomó notas en su libreta de espiral, subrayando la discrepancia horaria. Pidió hablar de nuevo con Thomas, pero el mayor de los Caldwell de pronto no estuvo disponible, dijo estar demasiado ocupado con la cosecha. Mientras tanto, Catherine Caldwell mantuvo una compostura perfecta durante toda la investigación. Horneó galletas para los voluntarios, ofreció sus condolencias a los padres de Janice y respaldó a ambos hermanos con apoyo inquebrantable. Nadie notó cómo sus ojos seguían cada movimiento de Robert, ni cómo siempre se colocaba entre los dos hermanos cuando hablaban con las autoridades. El caso comenzó a enfriarse cuando septiembre dio paso a octubre. El área de búsqueda se había ampliado, pero no arrojó resultados. Sin movimientos en tarjetas de crédito, sin avistamientos, sin evidencias. Los padres de Janice regresaron a Florida con el corazón roto, dejando volantes con el rostro de su hija pegados en postes telefónicos y vitrinas por todo Mapleton. Con el paso de las estaciones, los papeles amarillearon y se curvaron en las esquinas, reemplazados al final por nuevos avisos de personas desaparecidas, perros perdidos y ventas de garaje. El detective Reynolds mantenía el expediente en su escritorio, una carpeta tipo acordeón marrón, abarrotada de notas de entrevistas, fotografías y líneas de tiempo, pero sin un cuerpo ni indicios claros de homicidio había poco que pudiera hacer. Para el Día de Acción de Gracias, el archivo fue a parar a un archivador metálico en la esquina de la estación.
En Navidad, cuando Canciones de Amor Tontas de Paul McCartney lideraba las listas de fin de año y los estadounidenses celebraban el bicentenario, Janice Holbrook se había convertido en una estadística más de personas desaparecidas. Lo que nadie sabía era que la evidencia de lo ocurrido con Janice yacía enterrada a casi 2 metros de profundidad detrás del viejo cobertizo de herramientas, en la propiedad de los Caldwell, envuelta en una lona azul y atada con alambre para pacas. Su anillo de promesa, un pequeño diamante, engastado en oro blanco, había sido arrancado de su dedo y arrojado a la cantera junto con su auto, su bolso, y sus sueños de enseñar a los niños sobre el sistema solar y las mujeres célebres de la historia. Al final de los 70 y el inicio de los 80, los hermanos Caldwell continuaron su existencia silenciosa en la granja. Robert nunca se casó, hecho que algunos vecinos atribuyeron al desconsuelo por la desaparición de Janice. Thomas y Catherine siguieron como rostros habituales en la iglesia local y en el mercado de agricultores, vendiendo sus productos desde un puesto de madera cada sábado por la mañana. Su reputación permaneció intacta, una familia respetable que había soportado su cuota de tragedias durante el gobierno de Carter y la presidencia de Reagan. Mientras la música disco se desvanecía y nacía MTV, mientras los estadounidenses contenían la respiración durante la crisis de los rehenes en Irán y celebraban su regreso, la vida en Mapleton siguió adelante. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Janice, la Gazette publicaba una nota pequeña, por lo general en la página 3 o 4, recordando a los lectores el caso sin resolver. Sus padres colocaban un aviso conmemorativo con su fotografía, desaparecida pero nunca olvidada. El detective Reynolds se retiró en 1983. Su tasa de resolución de casos era impresionante, salvo por la desaparición de Holbrook, que lo persiguió durante sus años de retiro. A veces pasaba en su auto particular, un Chevrolet Impala color arena, frente a la granja de los Caldwell, disminuía la velocidad y escudriñaba la propiedad con los ojos entornados. Algo en aquellos hermanos siempre le había inquietado, pero nunca pudo precisar qué era. Murió de un infarto en 1990, llevándose sus sospechas a la tumba. La granja de los Caldwell prosperó durante los 80, ampliaron sus operaciones, compraron más tierras y modernizaron su equipo. Thomas se volvió una especie de líder comunitario, miembro de la Junta Agrícola y del Consejo de la Iglesia. Robert permaneció a la sombra de su hermano, trabajando como mecánico de la granja y hablando poco en los actos comunitarios. Catherine siempre estaba presente, su sonrisa rara vez alcanzaba los ojos, y a menudo posaba la mano posesiva sobre el brazo de Robert. A nadie en el pueblo le parecía extraño que 3 adultos siguieran viviendo juntos en la granja. En comunidades rurales, se entendían las necesidades prácticas de una explotación familiar. Lo que no veían eran las puertas cerradas con llave por la noche, las conversaciones controladas, la dinámica de poder y sumisión que definía la vida dentro de la casa. En 1984, cuando lloran las palomas de Prince inundaba las radios y las primeras computadoras, Apple Macintosh cambiaban la forma de procesar información. La madre de Janice murió de cáncer sin saber jamás qué le había ocurrido a su hija. Su padre continuó enviando cartas anuales al Departamento de Policía de Mapleton, escritas con esmerada caligrafía sobre papel azul claro, pidiendo novedades del caso. Con los años, las respuestas se volvieron cada vez más breves y formales a medida que nuevos agentes, que nunca habían conocido a Janice, tomaban el relevo. Con el paso de los 80 a los 90, el expediente frío fue embalado y trasladado al sótano del nuevo edificio de la policía, una construcción de ladrillo de una sola planta en las afueras del pueblo. La caja etiquetada Holbrook, tamaño 276 con marcador negro, descansó en un estante metálico, junto a otros casos sin resolver, acumulando polvo mientras la tecnología y las técnicas de investigación avanzaban más allá de lo que cualquiera en Mapleton hubiera imaginado. En el 76, dentro de la casa de los Caldwell, el tiempo dejó otras huellas. Thomas desarrolló una afección cardíaca en sus 50, que requirió medicación y visitas médicas regulares. Robert, ya en sus 40, se volvió cada vez más retraído y dependiente de su hermano y de Catherine. La dinámica entre los tres se rigidizó. Thomas mantenía el control pese a su salud menguante. Catherine, cuya juventud se había endurecido en una madurez de bordes filosos, guardaba los secretos más oscuros. Ella sola conocía cada detalle de lo que le ocurrió a Janice Holbrook,
aquella noche de septiembre del 76. Ella guardaba una pequeña caja de madera con llave en el cajón de su tocador. Contenía objetos que con el tiempo conducirían a la verdad: una pulsera de dijes de plata que había pertenecido a Janice, una fotografía Polaroid y una confesión escrita a mano por Robert, redactada con pulso tembloroso tras lo que Thomas había orquestado. La confesión, escrita en una hoja rayada arrancada de un cuaderno de espiral, comenzaba: «Yo nunca quise que ella muriera. Thomas dijo que teníamos que proteger a nuestra familia, nuestra forma de vida. No sabía que él la lastimaría tanto». El papel estaba manchado con lo que parecían ser lágrimas. La tinta azul se había corrido en varios puntos. Catherine conservaba esos objetos como un seguro, una forma de mantener su control sobre ambos hermanos. Fue ella quien sugirió deshacerse del cuerpo, quien limpió la cocina, donde ocurrió todo, quien armó la historia que le contaron a la policía. Su papel de esposa devota ocultaba una mente calculadora que había contribuido a crear y sostener su relación poco convencional. La verdad sobre los Caldwell y lo que le pasó a Janice Holbrook quizá habría permanecido enterrada para siempre, de no ser por dos hechos sin relación entre sí ocurridos en 2020. El primero fue el retiro del oficial Frank Martínez, uno de los primeros en responder a la llamada por persona desaparecida en el 76. Al limpiar su casillero tras 44 años en el cuerpo, encontró un cuaderno que había mantenido aparte de los archivos oficiales con observaciones personales y teorías de casos a lo largo de su carrera. El segundo fue la muerte de Thomas Caldwell. A los 73 años, su corazón finalmente cedió una fría mañana de febrero. Su fallecimiento alteró el frágil equilibrio de poder en la casa, dejando a Catherine y Robert solos, con sus secretos por primera vez en décadas. La detective Mia Chen se había incorporado al departamento de policía de Mapleton en 2018 tras 10 años en la oficina de policía de Pittsburgh. Había solicitado específicamente un puesto en la unidad de casos fríos, una división recién formada con recursos y tecnología modernos. Cuando Martínez le entregó su cuaderno durante su fiesta de jubilación, mencionando que el caso Holbrook siempre lo había inquietado, Chen se interesó. «Había algo raro en esos hermanos», le dijo Martínez, bebiendo ponche en un vaso de plástico en la sala de descanso de la comisaría decorada con serpentinas azules y blancas. El menor Robert parecía querer decirnos algo ese día, pero el mayor nunca se le despegó. A la mañana siguiente, Chen sacó el expediente Holbrook del archivo. La caja de cartón dejó un rectángulo limpio en el estante polvoriento al retirarla. Dentro estaban los reportes originales mecanografiados en una IBM Selectric, con corrector visible en algunas páginas. Fotografías en blanco y negro mostraban a Janice sonriendo con birrete y toga. Declaraciones de testigos escritas con distintas caligrafías llenaban carpetas manila con etiquetas a mano. Lo que golpeó de inmediato a Chen fue lo escasa que había sido la evidencia forense recabada. En el 76 no existía el análisis de ADN. Las huellas dactilares se usaban principalmente para identificar, no tanto para levantar evidencia. Registros de celulares, rastros de tarjetas de crédito y cámaras de seguridad, herramientas comunes, hoy no estaban disponibles. Chen inició el paciente proceso de digitalizar todo el expediente, escaneando cada documento y fotografía al sistema informático del departamento. Creó una cronología digital con software especializado, algo que habría parecido ciencia ficción para los investigadores originales. Los recortes amarillentos de la Gazette fueron preservados y añadidos al registro digital. Mientras tanto, en la granja de los Caldwell, Catherine enfrentaba una crisis. El testamento de Thomas había dejado todo a Robert, excluyéndola por completo. Por primera vez en 45 años su posición era vulnerable. Robert, ahora de 67 y con signos de demencia temprana, hablaba cada vez más de lo que le hicimos a Janice, cuando el efecto de su medicación se desvanecía por las noches. La investigación de Chen tomó impulso cuando decidió volver a entrevistar a todos los sobrevivientes vinculados al caso. La mayoría tenía recuerdos vagos después de tantos años. Susan Parker, la antigua compañera de cuarto de Janice, vivía ahora en Arizona, y se comunicó con Chen por videollamada. Su rostro mostraba el paso del tiempo, pero la memoria de su amiga seguía nítida. Janice estaba muy emocionada por casarse con Robert. Recordó sentada en su sala inundada de sol a casi 3.000 millas de distancia. Pero mencionó algo raro la semana antes de desaparecer. Dijo que Robert le había advertido que casarse con él significaba aceptar la situación de su familia.
Ella no sabía qué quería decir con eso. Chen tomó notas en su tableta, un contraste evidente con la libreta de espiral de Reynolds de décadas atrás. Agradeció a Susan y pasó a su siguiente entrevista, el padre de Janice, ahora de 91, que vivía en un asilo en Tampa. El anciano lloró cuando Chen le dijo que el caso se había reabierto. Siempre supe que algo pasó en esa granja, dijo con una voz debilitada por la edad. Voz debilitada por la edad. El avance decisivo llegó de una fuente inesperada. Durante el funeral de Thomas, un adolescente del pueblo estaba volando su dron sobre el campo, grabando tomas aéreas para un proyecto escolar sobre la vida rural en Estados Unidos. Al revisar el material semanas después notó algo inusual. Detrás del viejo cobertizo de herramientas, en la propiedad de los Caldwell, una depresión rectangular, en el suelo visible solo desde arriba y únicamente bajo ciertas condiciones de luz. La hierba crecía de forma ligeramente distinta allí, formando un patrón que llamó la atención del chico. El adolescente Jason Miller mostró el video a su padre, quien había sido bombero voluntario durante la búsqueda original de Janice. Su padre contactó de inmediato a la detective Chen con las imágenes del dron en mano. Chen obtuvo una orden de cateo para la propiedad. En una fresca mañana de marzo, un equipo de especialistas forenses llegó a la granja. Catherine observó desde la ventana de la cocina el rostro imperturbable mientras los agentes montaban el equipo en el área detrás del cobertizo. Robert se quedó en su sillón reclinable de la sala, meciéndose levemente y murmurando para sí. El radar de penetración terrestre confirmó lo que el dron sugería: algo grande estaba enterrado, a casi 2 metros de profundidad. Cuando comenzó la excavación, Catherine tomó una decisión. Sacó la caja de madera de su cajón y salió hacia donde Chen supervisaba la excavación. «La encontrarán ahí», dijo con voz firme mientras entregaba la caja. «Nunca debió llegar tan lejos». Dentro, Chen halló la pulsera de dijes, la Polaroid con los 3 Caldwell posando en la granja y la confesión de Robert. El análisis grafológico confirmaría después su autenticidad. Había sido escrita poco después del asesinato. Catherine fue detenida mientras el trabajo continuaba. 6 horas más tarde encontraron los restos de Janice Holbrook aún envueltos en la lona azul, asegurada con alambre para pacas, 44 años atrás. Las técnicas forenses modernas confirmarían su identidad mediante registros dentales y extraerían ADN imposible de analizar en el 76. La causa de muerte se determinó como traumatismo contundente en el cráneo, consistente con el sartén de hierro fundido que Catherine describió en su posterior confesión. La verdad que emergió en las semanas siguientes conmocionó a la comunidad de Mapleton. Catherine explicó cómo ella y Thomas habían desarrollado con Robert una relación que iba más allá de los vínculos familiares típicos. Cuando Robert anunció su compromiso con Janice, temieron que su arreglo inusual se viera amenazado. Thomas creía que teníamos que eliminar la amenaza, dijo Catherine a los investigadores. En la sala de entrevistas estéril de la comisaría, hablando a una grabadora digital y no a las viejas cintas de casete de los 70. Él lo planeó, pero participamos los 3. Robert la atrajo a la casa. Yo la golpeé con el sartén cuando hojeaba revistas de bodas en la mesa de la cocina. Thomas se aseguró de que estuviera muerta y se encargó del entierro. Al día siguiente hundimos su auto en la cantera. Robert Caldwell, evaluado por psiquiatras, fue diagnosticado con demencia y con secuelas de décadas de manipulación psicológica. Sus declaraciones corroboraron la confesión de Catherine, pero revelaron su propio tormento. «Yo amaba a Janice», le dijo a Chen durante una entrevista en el centro psiquiátrico donde estaba internado, pero le tenía miedo a Thomas. Él controlaba todo. Catherine controlaba lo que Thomas no podía. Yo no fui lo bastante fuerte para detenerlos. El caso contra Catherine se construyó con una combinación de técnicas forenses actuales y la evidencia original preservada durante décadas. El metal del sartén había dejado microtrazas en el cráneo de Janice, que la tecnología de escaneo moderna pudo detectar. Muestras de suelo del lugar del entierro contenían fibras de tela de la ropa que Janice llevaba puesta, coincidiendo con la descripción del reporte original de desaparición. En octubre de 1920, Catherine Caldwell, de 72 años, enfrentó juicio por el asesinato de Janice Holbrook. La sala del tribunal se llenó de miembros de la comunidad, muchos de los cuales habían participado en las búsquedas en el 76. El padre de Janice observó desde su silla de ruedas acompañado por una enfermera de su residencia. Robert, considerado incapaz para enfrentar juicio, permanecía bajo cuidado psiquiátrico. La fiscalía presentó el caso con reconstrucciones digitales de la escena del crimen,
junto a los informes policiales originales escritos a mano. Al jurado le mostraron fotografías de Janice en vida sonriente, llena de promesas, y también imágenes forenses de sus restos recuperados en la propiedad de los Caldwell. Catherine se mantuvo impasible durante todo el proceso, con el cabello canoso, recogido en un moño apretado, y las manos entrelazadas sobre la mesa. Rehusó declarar en su defensa y dejó que hablara por sí misma su confesión previa. Su abogada argumentó sin éxito que el caso era demasiado antiguo y la evidencia demasiado degradada para cumplir con el estándar de duda razonable. Tras 3 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto culpable de homicidio en segundo grado. La jueza sentenció a Catherine a 20 años a cadena perpetua, reconociendo su edad, pero subrayando la atrocidad del crimen y las décadas de engaño que le siguieron. Usted no solo le quitó la vida a Janice Holbrook, dijo la magistrada al dictar sentencia con voz firme. Le robó décadas de paz a su familia. Les negó a sus padres la oportunidad de enterrar a su hija con dignidad. Impidió la justicia durante 44 años. Mientras sacaban a Catherine de la sala esposada, el padre de Janice miraba con lágrimas deslizándose por su rostro surcado. Mi Bárbara murió esperando, le dijo a la detective Chen, en referencia a su difunta esposa. Al menos yo viví para ver este día. Un mes después del juicio, Janice Holbrook fue finalmente sepultada en el cementerio de Mapleton junto a la tumba de su madre. El funeral celebrado, en el que habría sido su cumpleaños número 68, reunió a antiguos compañeros de clase, al personal actual de la primaria de Mapleton, y a muchos vecinos demasiado jóvenes para haberla conocido, pero conmovidos por su historia. Susan Parker dejó un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Janice, sobre el ataúd. Ella quería enseñar a los niños sobre mujeres fuertes en la historia, dijo a los reporteros de la Gazette, que cubrió el funeral en primera plana. Ahora ella misma forma parte de la historia. Los estudiantes de la primaria de Mapleton aprenderán sobre la justicia a través de su historia. La detective Chen se quedó al fondo del acto, mirando cómo la comunidad por fin encontraba consuelo. El caso se resolvió gracias a una combinación de trabajo policial a la antigua, el cuaderno de Martínez, entrevistas a testigos y evidencia preservada, junto con tecnología moderna como análisis de ADN, radar de penetración terrestre y reconstrucciones digitales. Robert Caldwell, quien nunca iría a juicio por su condición mental, falleció 6 meses después en el centro psiquiátrico. En un momento de lucidez antes de morir, pidió ser enterrado lejos de su hermano y de Catherine. Quiero estar cerca de Janice, le dijo a su cuidador, para velar por ella como no supe hacerlo en vida. Su petición fue denegada por objeción de la familia, pero se colocó una pequeña placa cerca de la tumba de Janice pagada de forma anónima. La granja de los Caldwell se vendió en subasta, los ingresos quedaron en fideicomiso, a la espera de la demanda civil del patrimonio de Janice. Los nuevos dueños demolieron la vieja casa y el cobertizo. Reacios a vivir donde ocurrió tanta oscuridad, construyeron una vivienda moderna en otra parte del terreno, dejando intacta el área donde Janice había sido enterrada, marcada como memorial con una simple piedra grabada con su nombre y las palabras maestra hija. Justicia tardía pero no negada. El caso atrajo atención nacional hacia los avances en técnicas para resolver casos fríos. Invitaron a la detective Chen a conferencias forenses donde explicó cómo la combinación de evidencia preservada y nueva tecnología finalmente trajo cierre a un asesinato de 44 años. El Departamento de Policía de Mapleton recibió subvenciones para digitalizar todos sus casos fríos, creando un programa modelo para agencias rurales. Para los residentes mayores de Mapleton que recordaban la investigación original, la resolución trajo alivio pero también inquietud. Los Caldwell habían vivido entre ellos durante décadas, asistían a los servicios religiosos, vendían productos en el mercado de agricultores, participaban en eventos comunitarios. La revelación de lo que ocurrió puertas adentro de la casa obligó a muchos a preguntarse cuánto conocían realmente a sus vecinos. Los veíamos cada domingo, dijo Margaret Wilson, de 82 años, organista de la iglesia desde 1970. Thomas ponía dinero en la colecta. Catherine horneaba pasteles para las ventas benéficas. Robert arreglaba la camioneta de la iglesia cuando se descomponía. ¿Cómo no pudimos darnos cuenta? La respuesta, como explicó la detective Chen en su informe final, estaba en las limitaciones de la época. Sin huellas digitales en línea, sin cámaras de vigilancia, sin registros de celulares ni técnicas forenses avanzadas,
Era mucho más fácil ocultar secretos oscuros en los años 70. El aislamiento de la granja, el férreo control que Thomas ejercía sobre su hermano y la imagen pública cuidadosamente cultivada por Catherine crearon las condiciones perfectas para que su secreto permaneciera enterrado junto con Janice. La caja de madera que Catherine había guardado, con su contenido incriminador, fue preservada en la sala de evidencias del Departamento de Policía de Mapleton. La confesión, la pulsera de dijes y la fotografía Polaroid quedaron como recordatorios de que incluso los casos más fríos pueden resolverse algún día. La caja reposaba en un estante metálico muy parecido a aquel, donde años atrás una caja de cartón había quedado en el sótano, pero ahora en una sala con control de clima y sistemas de seguridad digital. El padre de Janice vivió lo suficiente para ver a Catherine comenzar a cumplir su condena. Visitó la tumba de su hija cada domingo hasta que su salud se quebró, llevando flores frescas y hablándole en voz baja a la lápida como si Janice pudiera escucharlo. Murió pacíficamente mientras dormía en 2021, con una fotografía de su hija en la mesita de noche a su lado. Hoy el caso de Janice Holbrook funciona tanto como advertencia como promesa, una advertencia sobre la oscuridad que puede ocultarse tras fachadas ordinarias, los secretos que pueden sostenerse incluso en comunidades pequeñas, donde todos parecen conocerse, y una promesa de que el paso del tiempo no garantiza escapar de la justicia, de que la verdad encuentra la manera de emerger incluso después de décadas de silencio. En la escuela primaria, donde Janice nunca llegó a enseñar, se creó una beca con su nombre para estudiantes que planean convertirse en docentes. La primera beneficiaria, una joven con la misma pasión por la educación que impulsaba a Janice, empezó a dar clases en la primaria de Mapleton en el otoño de 2021. En su salón, junto a los pósteres del sistema solar, colgó una pequeña fotografía enmarcada de Janice Holbrook, asegurando que su legado siga inspirando a las futuras generaciones. La historia de los hermanos Caldwell y de la esposa que compartían es un testimonio de la evolución de la justicia, como las herramientas y técnicas inexistentes para el detective Reynolds en 1976 permitieron finalmente a la Detective Chen descubrir la verdad en 2020. Nos recuerda que ningún secreto permanece enterrado para siempre, que la evidencia preserva las voces de las víctimas mucho después de que han sido silenciadas. Para la comunidad de Mapleton, la resolución trajo una mezcla compleja de alivio, dolor e introspección. Habían vivido junto a asesinos durante décadas sin saberlo, habían intercambiado cortesías con quienes resultaron ser responsables de la desaparición que atormentó al pueblo casi medio siglo. Cuando Chen empacó los últimos archivos del caso Holbrook, ya digitalizados y conservados correctamente, reflexionó sobre cómo el pasado y el presente se unieron para traer justicia. Las notas manuscritas de agentes retirados guiaron su investigación moderna. La evidencia, recogida con los recursos limitados de los años 70, fue reexaminada con tecnología del siglo XXI. El resultado fue un puente en el tiempo que conectó la última noche de Janice en la Tierra con la resolución final de su caso. Los casos fríos nunca están realmente fríos, dijo Chen a una reportera de la Gazette en su última entrevista sobre la investigación. Solo esperan la combinación adecuada de perseverancia, tecnología y a veces suerte para volver a la luz. Janice esperó 44 años, pero al final no fue olvidada. Al final la justicia la encontró. El pinto azul recuperado de la cantera durante la investigación no era más que un cascarón oxidado tras décadas bajo el agua. Pero dentro de la guantera, preservado en una bolsa impermeable que Catherine había olvidado retirar, los investigadores hallaron una pequeña libreta con los planes de Janice para su primer salón de clases. La última página incluía una cita que ella pensaba exhibir. La verdad puede permanecer enterrada por un tiempo, pero no puede ocultarse para siempre. Esas palabras figuran ahora en una placa del Departamento de Policía de Mapleton. Un recordatorio para todos los que buscan justicia, de que el tiempo y la tecnología están de su lado, de que ningún caso está realmente más allá de resolverse, y de que toda víctima merece que su historia sea contada sin importar cuántos años tome desenterrar la verdad.